Evangelio de Lucas, capítulo 13, y leemos los versículos 6 al 9, que será el texto en el cual meditaremos en esta mañana. Lucas 13, versículos 6 al 9. Leamos este confrontador pasaje de las Sagradas Escrituras. Dice la palabra de Dios: dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Amén. Este será el texto en el cual meditaremos en este día. Al meditar en esta confrontadora parábola de las Sagradas Escrituras que el Señor Jesucristo pronunció con sus labios santos y perfectos, podemos aprender 3 cosas que estoy seguro nos darán sabiduría para valorar y aprovechar el tiempo que Dios nos da para producir fruto de justicia en este mundo en el cual Dios nos ha puesto. ¿Cuáles son esas 3 cosas que al meditar en el pasaje podemos aprender? Si miramos el pasaje detenidamente, podemos aprender en primer lugar que el Padre Celestial un día viene a buscar fruto de nosotros. Un día vendrá a buscar fruto de nosotros. En segundo lugar, si miramos la parábola, también podemos aprender que el Padre un día desechará para siempre a los que no producen fruto. Pero también la parábola nos enseña que el Hijo de Dios pide una segunda oportunidad para los que no dan fruto. Entonces, esos serán los 3 puntos en los cuales meditaremos en este día. En primer lugar, un día el Padre Celestial vendrá a pedir fruto de nosotros. En segundo lugar, el Padre Celestial un día desechará para siempre a los que no dan fruto. Y en tercer lugar, el Hijo pide una segunda oportunidad para los que no dan fruto. Por tal razón, la predicación lleva por título: ¿estás dando fruto? ¿Estás dando fruto? Veamos en primer lugar la primera enseñanza. El Padre un día viene a buscar fruto. El Señor Jesús con esta parábola, pero quiero primero que miremos el versículo 6 y la parte A del versículo 7. Dijo también esta parábola. Una parábola es un ejemplo tomado de la vida cotidiana para enseñar una verdad espiritual a nosotros los hombres. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y como no halló el fruto, dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra?
Hermanos, en Israel era muy común, o es muy común aún, encontrar cultivos de higuera, cultivos de uva. Esta higuera tenía una particularidad, estaba plantada en un viñedo, en una plantación de uva. Para los israelitas, las uvas y las higueras eran muy importantes. De ello dependía en gran parte su sustento. Por eso el Señor Jesucristo toma esta figura cotidiana de la vida campesina de los israelitas para enseñar esta gran verdad. ¿Cuál verdad? Que un día el Padre Celestial va a venir a buscar fruto de sus hijos, de los hombres que Él ha creado. Así como el viñador un día, después de que siembra la uva, quiere que produzca fruto y viene a buscar fruto de ella y de la higuera que ha plantado en su viña, va a buscar fruto. Así también el Padre Celestial espera que nosotros que hemos sido plantados en su viña produzcamos fruto. Pero el Señor Jesús con esta parábola quiere en primer lugar hacer ver a la nación de Israel que ellos como pueblo escogido de Dios son la higuera plantada por el Padre en su viña, que ellos recibieron de Dios privilegios que ninguna otra nación recibió. Los israelitas, por ser descendientes de Abraham, al cual Dios hizo las promesas, recibieron los 10 mandamientos, las leyes, todas esas cosas que guiaban a la nación de Israel, la gloria de Dios, los profetas. Fueron una nación muy privilegiada por el Señor. Por lo tanto, el Padre Celestial esperaba que esta nación produjera el fruto del arrepentimiento y la fe. Pero no fue así. Ninguna nación como los israelitas recibió privilegios como esta nación. Por tal razón, como ellos recibieron privilegios altísimos, uno de los mayores privilegios que ha recibido la nación de Israel es que en ellos, en ese país, nació Cristo. Y tuvieron el privilegio de que allí fue enterrado y resucitado, allí fue crucificado, y Él hizo miles de milagros allí en esta nación, en su vida terrenal. Resucitó muertos, sanó leprosos, calmó la tempestad, hizo miles de milagros maravillosos. Esa fue una de los mayores privilegios que la nación de Israel recibió. Entonces, hermanos, como esta nación recibió privilegios tan especiales, un día, esta parábola les está enseñando a ellos en ese contexto histórico, que un día después de cierto tiempo prudencial, el Señor vendrá a buscar fruto de su pueblo Israel. El Padre Celestial, al enviarles al Hijo, esperaba hallar fruto de arrepentimiento y fe en esa nación. Pero en lugar de hallarlo, encontró fue orgullo, altivez e incredulidad en la nación de Israel. No reconocieron el tiempo de la venida de Cristo. A pesar de todas las señales, los prodigios y las evidencias que lo acreditaban como el Mesías prometido en el Antiguo Testamento, no lo recibieron como el Mesías prometido. Antes, por el contrario, lo rechazaron, lo despreciaron, endurecieron su corazón y lo mataron como un vil criminal en la cruz del Calvario. Y el Padre, por boca del Señor Jesucristo, con esta parábola les está diciendo que ellos son esa higuera plantada en su viña y que un día el Padre vendrá a pedirles cuenta y a pedir fruto de ellos. Pero la nación de Israel despreció al Mesías y no quiso aceptar ni reconocer el tiempo de su venida.
Por eso yo quiero que miremos unos dos textos bíblicos que nos hablan de esto. El primero está en Juan capítulo 1, versos 9 al 12. Juan capítulo 1, versos 9 al 12. En Juan 1, 9 al 12 dice lo siguiente. ¿Están ahí? Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Cuál es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Jesucristo. Jesucristo se identificó como la luz del mundo. Dice que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo? ¿Pero con quién? Dice que la luz verdadera que alumbra a todo hombre en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Cristo participó en la obra creadora. Cristo es Dios y también es autor de la creación. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A lo suyo vino, él vino a una misión y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? El pueblo de Israel no le recibió. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Como los israelitas no aceptaron a Cristo como el Mesías y lo mataron y lo crucificaron, Jesucristo fue dado al pueblo gentil y ellos le recibieron y ahora Él se convierte en su Señor y Salvador. Ahora noten lo que dice en Hechos, hay un libro enseguida, Hechos capítulo 3, versos 13 al 15. Hechos 3, versos 13 al 15. Dice lo siguiente, hablando de la nación de Israel: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Pedro está predicando y les dice: a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida. Imagínense que el pueblo de Israel prefirió a un homicida que al Salvador. Cambiaron a Jesús ¿por quién? Por Barrabás, que se les diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. El pueblo de Israel rechazó a Cristo, y por el rechazo que el pueblo de Israel tuvo contra Cristo, Jesucristo fue dado al pueblo gentil. Ahora nosotros somos la Israel de Dios. Somos el pueblo de Dios y Cristo está como cabeza entre nosotros, porque somos la iglesia de Dios, la iglesia universal de todos aquellos que creen en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hermanos, reflexionemos por un momento. El texto nos dice en Lucas 13, en el verso 7, y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Así como Dios demandó fruto de Israel, Dios también demandará fruto de nosotros, como su pueblo, como su iglesia. Y el texto nos dice que 3 años hacía que había venido el dueño de la viña a buscar fruto de la higuera y no lo hallaba. Eso nos enseña también a nosotros que Dios todos los años espera que como higueras plantadas
en la viña del Señor, produzcamos ¿qué? Fruto. Todos los años que vivamos, que Dios nos da, Dios espera que produzcamos fruto de justicia, de amor, de misericordia y de santidad. Cada año que pasa es una oportunidad de Dios para que produzcamos fruto. Pero el texto también nos deja ver que el dueño de la viña a un día se le acaba la paciencia y dice al viñador: corta esa higuera porque no produce sino hojas y no produce fruto. Mis amados hermanos, usted y yo debemos ser conscientes que si hoy estamos vivos es porque Dios quiere que produzcamos ¿qué? Fruto. Dios está esperando que como higueras plantadas produzcamos fruto. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que Dios un día cortará, desechará para siempre a todos de su presencia, a todos aquellos que no produzcan fruto. Porque ¿qué dice el texto? Dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Vemos ahí claramente que el Señor un día a todos aquellos que no produzcan fruto los va a cortar y los va a desechar para siempre. Adelántese al verso 9. Después de que Él intercede, dice: y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. De todas maneras va a haber ¿qué? Juicio. De todas maneras va a ser cortada aquella higuera que no produzca fruto. Dios un día apartará de su presencia a todos aquellos que dieron mal uso a la vida, los dones y los talentos que Dios les dio. Dios no le dio su cuerpo para la fornicación. Dios dio su cuerpo y sus órganos sexuales para que usted los dé a su esposa, con la que se compromete y vive con ella hasta que la muerte los separe. Dios no le dio sus ojos para que mire pornografía y llene su mente y su corazón de porquerías. Dios no le dio sus manos para que robe y haga maldad. Dios no le dio su boca ni sus labios para que pronuncie palabras mentirosas, engañe e insulte. Dios le dio un cuerpo para que todos sus miembros sean puestos al servicio de Dios. Que de sus bocas salgan palabras de amor, que de su boca salgan palabras de verdad, palabras que edifiquen, palabras que llenen y edifiquen a las almas que están angustiadas, a los que están decaídos, a los que necesitan un aliento, a los que están enfermos y necesitan una voz que les anime a creer en el Señor Jesús. Dios le ha dado talentos a usted, pero muchas veces esos talentos están al servicio del mundo y no de Dios. Dios le ha dado dones y esos dones son utilizados en contra de la voluntad de Dios. Si usted mal utiliza su vida, si usted mal utiliza sus dones y sus talentos y no se arrepiente, un día el Señor va a venir a pedir cuenta de eso que puso en sus manos, a ver qué hizo, qué fruto dio con eso. Y si no tienes fruto, pues ¿cuál va a ser el resultado? Será desechado de la presencia de Dios para siempre. Por eso Dios busca de los hombres el fruto del arrepentimiento y la fe en su Hijo Jesucristo. Por ahí debemos empezar. Reconocer que somos pecadores
y que necesitamos en fe y en arrepentimiento venir al Salvador que dio su vida en la cruz para el perdón de mis pecados. Dios quiere que los hombres reconozcan su pecado y se arrepientan de todo corazón, de todo corazón. Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Noten lo que dice Deuteronomio capítulo 18 acerca de esta verdad. Deuteronomio capítulo 18, versos 18 al 19. Dice Deuteronomio 18 al 19 lo siguiente: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, el que hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. Indudablemente este texto se está refiriendo al Señor Jesucristo. Noten lo que dice: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. Está refiriéndose a Cristo, el profeta de profetas, al cual Dios puso sus palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesucristo dijo: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Las palabras que os he hablado son las palabras que me dio mi Padre. Mas cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Así es que hoy el Señor está hablando a su corazón. Está hablando las palabras de Cristo, porque Él quiere que usted escuche las palabras de Cristo, se arrepienta y le reconozca como su Señor y Salvador. Porque a cualquiera que no oyere sus palabras, Él un día le va ¿a qué? A pedir cuenta. Bien, ahora noten lo que dice Juan 3, 14 al 18. Juan 3, 14 al 18. Dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo es que no nos perdemos y cómo es que obtenemos la vida eterna? Creyendo en el Hijo Jesucristo, al cual el Padre levantó en la cruz para el perdón de nuestros pecados. Verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la única manera que el hombre no se perderá es creyendo en Jesús. Y de la única manera que el hombre obtendrá vida eterna es creyendo en Jesús. Luego el 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué se da la condenación a los hombres? Por no creer en el Hijo al cual el Padre envió. Y entonces, cuando el dueño de la viña venga a pedir cuenta o a pedir fruto, y usted no ha creído en Cristo, no ha dado el fruto del arrepentimiento y la fe en el Hijo de Dios, usted será cortado, porque usted, si no está unido a Cristo, no produce fruto. Si usted no está unido a Cristo, no da fruto que honre y glorifique al Padre. Ahorita lo vamos a ver. Ahora pase a Juan 3, 35 y 36. Ahí en el mismo capítulo. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Verso 35, ¿no?
El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? Que creamos en el Hijo. El fruto primero que el Padre quiere encontrar en nosotros es el fruto del arrepentimiento y la fe para el perdón de nuestros pecados en su Hijo Jesucristo. De ahí se derivan los demás frutos. No podemos dar fruto si no estamos unidos a Cristo. Pero Dios también manda o quiere encontrar fruto de aquellos que ya son creyentes y que están asistiendo por tiempo a la iglesia. Dios busca el fruto del Espíritu Santo en los que dicen llamarse hijos de Dios. ¿Cuánto tiempo lleva usted asistiendo a la iglesia? Pregúntese ahí. ¿Cuánto tiempo lleva sentándose usted en esa silla, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles? Dios espera que como esa viña ahí que está sembrada y usted como higuera plantado, produzca fruto. Todo aquel que dice ser cristiano debe producir el fruto del Espíritu Santo en su vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no hay ley. Eso es lo que Dios quiere encontrar en sus hijos que ya están plantados en la viña, que han creído en Cristo, el fruto del Espíritu Santo. Entonces pregúntese, ¿cómo está de amor, de paz, de fe, de bondad, de templanza, de dominio propio, de paciencia, de benignidad? ¿Cómo está su vida en esa área? Si no produce fruto una persona que viene a la iglesia y que ha llevado tiempo escuchando la palabra de Dios, significa que esa persona no está unida realmente a Cristo. El que está unido realmente a Cristo, algo de fruto debe producir, así sea poquito, pero debe producir fruto. Si esa persona no ha producido fruto, significa que es como esa higuera que está plantada ahí, llena de hojas aparentemente, ocupando un puesto y no más. El que es cristiano debe producir fruto. Y si no produce fruto, significa que realmente no ha confiado en Cristo. Y por tanto, si usted no es un legítimo cristiano, si no ha nacido de nuevo, si es un falso hijo de Dios que se camufla entre los hijos de Dios o entre los verdaderos hijos de Dios, tenga la plena certeza que el día que el Padre venga a buscar fruto de usted, ¿cuál va a ser el resultado? ¿Va a ser qué? Desechado y cortado para siempre. Porque no es por venir a la iglesia que usted produce fruto, es por venir a la iglesia y creer en Cristo de todo corazón en arrepentimiento y fe, que usted comienza a producir fruto. Cuando deja de confiar en sus propias ideas y deja de decir es que yo creo en Dios a mi manera, sino que toma la Biblia en serio y comienza a vivir de acuerdo a los postulados de la palabra de Dios, usted va a producir fruto. Romanos 8, 5 al 9. Esto para los que dicen ser cristianos. Dice, ¿están allá mis hermanos? El verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden.
Y los que viven según la carne, ¿qué pasa con ellos? No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y noten que Espíritu con E mayúscula significa el Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Cómo hago yo para tener el Espíritu Santo, pastor? Sencillamente creer en Cristo como su único y suficiente Señor y Salvador, que nos fue dado por el Padre para tener vida eterna y ser perdonados nuestros pecados. Aferrándome a Él y creyendo que solo con su muerte y su resurrección he sido justificado de mi maldad delante de Dios, y que el día de mi muerte, aferrado a esa fe, no seré desechado de la presencia de Dios, sino que el Padre me recibirá en sus brazos. Cuando yo pongo esa fe en el Hijo de Dios, la Escritura dice que el Padre me sella con su Espíritu, pone una marca, como cuando alguien marca el ganado y dice: esa vaca, ese ternero, esa mamona es mía. Hermanos, es la única manera que no seamos desechados de la presencia de Dios el día que Él venga a buscar fruto. Si usted realmente ha creído en Cristo, la evidencia tiene que darse. La persona que no es casada se casa, ordena su vida. El que es borracho deja el trago y comienza ya no a echarle bebidas alcohólicas a su organismo, sino algo que lo nutra y algo que no le permita gastar su dinero, sino utilizarlo para su familia y para el bien de su vida. El que es mentiroso comienza a dejar de ser mentiroso. El que es ladrón a dejar de ser ladrón. Y así sucesivamente. Comienza a haber un cambio en nuestra vida, hermanos, si el Santo Espíritu de Dios está en nosotros. Mateo 3:10, por favor. Dice en Mateo 3:10: no se pierdan este texto, que es supremamente confrontador, similar al de la parábola. Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Qué dice ahí? Que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Cómo conocemos si el árbol es árbol bueno o árbol malo? Por sus frutos. Un mensaje que hemos escuchado desde mucho tiempo. Hasta los políticos lo utilizaban por ahí, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Hermanos, la única manera en que usted y yo vamos a conocer quién es hijo de Dios es por su estilo de vida, por sus frutos los conoceréis. Todo árbol que no da buen fruto, ¿será qué? Cortado y echado ¿a dónde? Al fuego. Por eso la segunda lección de la parábola es que un día el Padre vendrá y pedirá fruto, y el que no dé fruto será cortado y desechado para siempre. Ahora vaya a Juan capítulo 15, por favor. Versos 4 al 6. Juan 15, versos 4 al 6. Dice así la palabra del Señor. El Evangelio de Juan, capítulo 15, versos 4 al 6. Estas son palabras de Cristo. Y dice: permaneced en mí, dice Cristo, y yo en vosotros. Como el pámpano, es decir, el gajo, la rama, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid o unido al tallo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, dice Cristo, vosotros los pámpanos o las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué?
mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esta es la verdad crucial del mensaje, hermanos. Si usted quiere producir fruto, tiene que estar unido ¿a quién? A Cristo. El que en mí no permanece, verso 6 dice, el que en mí no permanece, ¿será qué? Echado fuera como rama, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. O sea que la palabra de Dios respalda por muchas partes esta sentencia, de que cuando el Padre venga a buscar fruto de nosotros, y no hayamos producido fruto, seremos ¿qué? Cortados y desechados para siempre de su presencia. ¿Qué quiere Dios entonces con este mensaje en esta mañana? Que usted revise su vida, que usted revise su cristianismo, amado hermano. Que usted que nos visita por primera vez revise su vida y diga, bueno, yo necesito a Cristo, porque la palabra de Dios no miente. Esto no es palabra de hombre, no es que se lo invente el pastor. Dios está hablando a su corazón en esta mañana. Usted necesita ordenar sus pasos, porque tarde o temprano el Padre vendrá a pedirle cuenta. Va a buscar fruto de usted. ¿Y qué fruto le va a dar si usted ha producido mal fruto? Por tanto, es tiempo de arrepentirse, unirse a Cristo en fe y arrepentimiento, para que pueda tener el Espíritu Santo y estar unido a Cristo y producir fruto. Amén. Bien, mis hermanos. Pero veamos el tercer punto. El Hijo intercede por los que no dan fruto. ¿Escucharon eso? El Hijo. Es decir, el viñador aquí en la parábola es el Hijo. El Hijo de Dios intercede por los que no dan fruto. ¡Qué maravilloso! Noten lo que dice el verso 8 del capítulo 13 de Lucas. Nuestro texto base. Dice, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año y la abone, de este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Este punto es maravilloso, mis hermanos, porque en él podemos ver la maravillosa misericordia del Santo Hijo de Dios como intercesor ante el Padre, pidiendo una segunda oportunidad para trabajar en las personas que no producen fruto, cavando y abonándolas con su palabra para que quizás den fruto que satisfaga al Padre cuando Él venga. ¿No les parece maravilloso? Reflexionemos por un momento. Hoy el Señor le ha traído a este lugar porque quiere que se dé cuenta que usted no está produciendo fruto. ¿Y sabe por qué le ha traído? Porque Cristo ha intercedido por usted. Tal vez a través de la oración de su mamá, de su papá, de sus hermanos que son creyentes. Ha intercedido y por esa intercesión Dios le movió a venir a este lugar para que se dé cuenta de que no estás produciendo fruto que honra y glorifica a Dios. Y si le ha traído para que se dé cuenta que no está produciendo fruto, eso significa que el Hijo está cavando a su alrededor como hace el agricultor y está abonando con su palabra su vida para que usted produzca fruto y en el día del juicio usted no salga desechado por el Padre. En otras palabras, lo que le quiero mostrar es que usted tiene que aprender a ver la misericordia y la gracia de Dios hacia su vida. Si está en este lugar
es por la gracia de la intercesión de Cristo. Si está en este lugar es porque Cristo está trabajando en usted para que produzca el fruto. Está cavando y ahondando para que usted adquiera de Él su sabiduría y su conocimiento y produzca el fruto que Dios quiere que produzca. Amén. Dios está cavando con su Hijo y abonando. Pero démonos cuenta que no solamente es la misericordia del Hijo pidiendo tiempo, sino también es la misericordia del Padre, del viñador, dando tiempo, accediendo a la petición ¿de quién? Del Hijo. Eso es maravilloso. Así como el Padre es misericordioso, el Hijo es misericordioso, y así como el Hijo es misericordioso, el Padre es misericordioso. Y el Espíritu Santo está trabajando en estos momentos en cada uno de ustedes para que puedan ver la verdad de Dios. Es por la mediación e intercesión de Cristo ante el Padre que producimos fruto. No es por otra cosa. En Romanos 8:34, no lo busquen, dice lo siguiente: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Romanos 8:34. ¿Qué está haciendo Cristo? Intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Y en Hebreos 7:22 al 25 dice lo siguiente: por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué hace Cristo? Intercede por nosotros siempre. Es por la mediación de Cristo ante el Padre que no han sido cortados aquellos que están en la iglesia aparentando ser cristianos sin dar fruto. Es por la mediación de Cristo, porque Cristo no quiere que usted perezca, sino que produzca fruto, que revise su cristianismo y ordene sus pasos. Hermanos, Dios no quiere gente en la iglesia que simplemente aparente ser cristiana. Dios no quiere gente en la iglesia que simplemente ocupe una silla en el culto los domingos. Dios no quiere gente que solamente le cante de labios los domingos. Dios no quiere gente en la iglesia que desperdicie su tiempo detrás de un televisor o escribiendo bobadas en las redes sociales. Dios quiere gente que produzca fruto del Espíritu Santo en sus vidas. Dios quiere gente que no satisfaga los deseos de la carne. Dios quiere gente que ame al pecador y predique al Salvador. Dios quiere gente que con hambre y sed de justicia vivan una vida agradable a Dios ante un mundo pecador. Dios quiere gente que defienda los principios y los postulados del cristianismo donde quiera estén. Dios quiere gente que todos los días doble sus rodillas en la intimidad de su hogar e interceda por las necesidades de su iglesia, de su familia y la vida espiritual de la iglesia. Dios quiere gente de oración. Dios quiere gente generosa que esté dispuesta a ayudar al necesitado. Dios quiere gente que ore por obreros para que prediquen su palabra, porque sí que lo necesitamos. Dios no quiere gente que esté solamente ocupada buscando el sancocho. Dios quiere gente que recuerde que un día le dará cuenta a Él
Y por eso esta predicación en esta mañana, mis hermanos, Dios la ha traído. No la preparé yo a propósito, es lo que veníamos estudiando consecutivamente en Lucas. Desde que empezamos el capítulo 1, vamos en el capítulo 13. No es preparada a propósito. Dios tiene un plan y un propósito y nada se escapa de sus designios y sus propósitos santos. Proverbios 11:30, y así quiero que vayan, hermanos. Proverbios 11:30. Dice lo siguiente en Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Qué dice? El fruto del justo es árbol de vida. Y el que gana almas es sabio. Pregunto a los que llevan tiempo aquí en la iglesia, ¿cuántas almas ha ganado para Cristo? ¿Cuántos has traído a los pies del Señor? ¿A cuánto les has hablado del Evangelio? ¿A quién estás discipulando? Porque dice que el que gana almas es ¿qué? Sabio. Y en eso consiste el fruto. El fruto del justo es árbol de vida. Dios quiere que usted gane almas para Cristo. ¿Cómo se ganan las almas para Cristo? Predicando el Evangelio. No es que el hombre las gane, sino es por la predicación del Santo Evangelio, hablándoles y mostrándoles que un día darán cuenta a Dios de sus actos y que en Cristo hay salvación y perdón para vida eterna. Mateo 12:33 dice lo siguiente: o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ya se lo había dicho. Y en Colosenses 1:9-10 dice lo siguiente. Pongan mucha atención, hermanos. Dice estas palabras: por lo cual también nosotros, dice Pablo, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esa es mi oración para todos ustedes, que todos ustedes anden en el conocimiento de Dios para que lleven fruto que agrade a Dios. Y si hoy les ha traído el Señor a escuchar este mensaje, es porque Él quiere que usted produzca fruto, porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para concluir esta reflexión, ¿eres una higuera estéril? ¿Que has pasado tiempo en la iglesia y no has producido fruto para Dios por su dureza de corazón, por su falta de disposición y compromiso? Hoy Dios te dice que si no has sido cortado, es por la intercesión de Cristo. Por tanto, póstrate hoy de rodillas delante de Él y dele gracias por su amor y su misericordia. Porque si estás vivo, es por la intercesión de Cristo. Porque si Dios no te ha cortado, es porque Cristo ha pedido al Padre que lo deje un año más. Hoy Cristo, con esta predicación, te está abonando para que produzcas fruto. Quizás el año entrante, óiganlo bien, quizás el año entrante se acabe el tiempo de gracia para que seas fructífero. He dicho. Que el Señor les bendiga y les llene de su gracia. Coloquémonos en pie. Padre Santo,
Doy gracias por mis hermanos que has traído esta mañana. Doy gracias por las visitas, por los que has traído por primera vez. Doy gracias por los cumpleañeros a los cuales has permitido cumplir un año más de vida. Doy gracias por cada familia representada en este lugar. Y te ruego, Padre, inclines tu rostro de amor y misericordia y permitas, Padre Santo, que en nosotros haya fruto. Que aquellos que no han tomado el cristianismo en serio, hoy lo tomen y vengan a tus pies y crean en ti y reciban tu espíritu para producir fruto. Y que aquellos que no te conocen aún, hoy reconozcan que han estado alejados de ti y que te necesitan. Dales humildad y sencillez de corazón. Quita su orgullo y su arrogancia, Padre, y permites que te conozcan. Muéstrales tu luz y tu verdad y permíteles creer en ti para que produzcan fruto, porque al creer en ti y confiar en ti como su único y suficiente Salvador, se unen a ti y producirán fruto. Gracias, Padre, por cada uno de nosotros, y ayúdanos a los que ya hemos producido fruto a seguir produciendo fruto, a vivir en humildad y no en orgullo, y a dedicar los años de nuestra existencia para ti. Bendice nuestros hijos, bendice nuestras familias, bendice la obra de nuestras manos, nuestros pensamientos y todo nuestro ser, para que te honremos y te glorifiquemos, Padre Santo. Que al salir de este lugar vayamos en paz y en seguridad. Que la luz de tu palabra nos guíe y podamos entender tus caminos y tus propósitos. En el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén y amén.